¿Qué tal, señores? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos estén ahí sintonizando para ver o para platicar de este video y de lo que vamos a hablar en este caso de soldadura. Eh, esta información que tengo aquí, estas diapositivas, las voy a estar subiendo ahí a la plataforma. Bueno, voy a subir el link porque ya saben que no puedo subir más de 2 megas. Ya saben, el batallar, el viacrucis de cómo subir aquí las informaciones y los archivos. Entonces, pues van a estar subidos, por decirlo así, en el Classroom y ahí les estaré subiendo el link. Bien, entonces vamos a platicar así a grandes rasgos lo que es soldadura, algunas definiciones, algunos conceptos y si podemos ver algunos tipos de uniones en las cuales vamos a, bueno, queríamos hacer en práctica, pero todo gracias a esto que está aconteciendo. Bueno, vamos con la definición. Soldadura en ingeniería, procedimiento en el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, ojo, presión o una combinación de ambos, con o sin aporte de otro material, llamado metal aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a las piezas que han de soldarse. Entonces, es unir dos elementos, ya sea con cualquiera de estas dos características, una presión, calor, o combinación de ambos para que sean una sola. Existen diferentes tipos de soldadura. Las podríamos catalogarlas en dos. Una de ellas es soldadura dura o fuerte y la otra la débil. Esta, la débil, es la que conocen bastante ustedes, bueno, eso espero, que es la soldadura que utilizan mucho para cuestiones de circuitos, de resistencias, de circuitos pequeños para electrónica, lo que vendría siendo la soldadura con ¿cómo se llama? Con estaño, ¿sí? O incluso algunas veces, bueno, plata ya es dura, ¿sí? Pero tenemos las soldaduras fuertes, las soldaduras de unión permanente que, pues, tienen un alto grado de dureza, que puede ser la forza, fusión, inmersión, horno a gas o eléctrica. ¿Sí? Vamos a ver algunas de ellas así rápidamente y la que nos va a interesar va a ser la de, en este caso creo que es por fusión, ¿sí? Donde vamos a estar uniendo varias piezas. Aquí está el concepto de la soldadura fuerte, fuertote. Dice, esta soldadura se aplica en material, parte del material líquido. Ojo, el material lo derretimos por completo, llevando su temperatura superior a los 430 grados para que este se pueda derretir. Habitualmente se requieren fundentes especiales para remover óxidos. Ojo aquí, dice que se requieren elementos para remover óxidos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando yo derrito por completo el material, este está muy, ¿cómo podemos decir? Expuesto a lo que esté alrededor. Por ejemplo, eh, cuando derriten ustedes silicón para hacer manualidades, pues el silicón se vuelve líquido. Y si pues está en un medio cochino o están ahí afuera conectando o, perdón, pegando algo, y si está haciendo tierra, pues obviamente la tierra se va a adherir al silicón. Pasa lo mismo con los elementos de soldadura fuerte, obviamente no tanto la tierra, pero hablamos de la humedad, hablamos de, no sé, si es un ambiente sucio, por ejemplo, que hay corten y solden a un lado, pues también va a debilitar o va a tener perjuicios ahí a la soldadura. Ahorita vamos a ver un video para explicarles más a detalle esa parte. Bien, seguimos. Vamos acá con soldadura débil, que es la que platicamos para elementos de circuitos. Aquí bastante información. El estaño es el más comercial. Yo creo que ustedes ya han tenido un poquito más de contacto con este tipo de uniones, con el mentado cautín y alguno que otro soplete. Bien, las soldaduras duras pueden ser la forja, y esta es la unión de elementos más antigua, en donde por medio de calor derretíamos al punto grado de casi fusión del acero, y esta manera de martillazos, como lo hacían en la época de la Edad Media, pues unían un elemento con otro, ¿sí?
por gas, cuando utilizamos el oxígeno y el gas LP, una combinación de estos para elevar la temperatura a, no recuerdo muy bien el grado. Se genera aquí una llama inminente, en donde derretimos en este caso la plata para unir. Se utiliza mucho para uniones de tubería, del cobre, que ahorita ya muy rara vez se utiliza este elemento para las tuberías, pero en el área de refrigeración es bastante utilizado para unir los serpentines, compresores, tubos capilares, etc. Aquí están las características de la soldadura a gas. Aquí está, miren, la temperatura entre 1500 y 2000 grados centígrados que alcanza esta pequeña flama, que ya también hoy en día existen diferentes kits, ya no tan grande como este está muy robusto, hagan cuenta, es un diablito enorme con el tanque de oxígeno y el gas carburante, y debo de tener pues varios elementos para regular la presión. Pero ya también en el mercado, ahí en las tiendas, creo que en la farmacia de todo 990, podemos encontrar pequeñas como pistolitas, tanquecitos, que ya nada más es de presionar y tener la flama que deseamos para unir elementos. Sí, aquí están algunas características, aquí las podemos ver, ahí si tienen chance lo pueden leer. Y tenemos ahora la soldadura por resistencia. ¿Sí? Casualmente la soldadura por resistencia se utiliza mucho en materiales de poco espesor. ¿Cómo materiales de poco espesor? En láminas. Para unir una lámina con otra lámina, se ponen en empalme y se dan como unos pequeños puntos, ¿sí? Y quedan completos, como si fuese un remache, pero en este caso no va a haber el remache. La ventaja de esto es que queda completamente pues lícita. Y aquí, bueno, a ver si se puede alcanzar a ver, no se alcanza a ver. Aquí son los dos elementos, ¿sí? Que funciona como una especie de descarga y hace que las dos láminas, o las dos láminas, se derritan y tengan una unión en ese punto, en esa zona. Déjenme ver si tengo por aquí una imagen. No, si es por arco, ¿sí? Donde tenemos ahí la unión de estos dos láminas. Entonces, este tipo de soldadura, hagan de cuenta que por aquí tenemos el sangogle, y aquí se alcanza a ver, bueno, aquí ya es un zoom en donde los dos elementos, por ejemplo, aquí están las dos placas. Esta placa, una placa A con una placa B, se van a unir por medio de esta fusión, este pequeño punto en donde se van a unir por completo. Aquí esta imagen está un poquito más mejor, esta de acá. Si se fijan que las dos los dos elementos se van a unir por la fusión de esta parte. Insisto, se utiliza bastante para espesores muy pequeños, muy delgados, prácticamente láminas, ¿sí? Aquí se alcanza a apreciar bien cómo es este tipo de unión. Es soldadura por resistencia. Creo que por ahí en el taller había una de estas, no recuerdo bien si ya esté funcionando. Creo que faltan ahí algunos elementos, pero pues no podemos ir por el momento. Todo gracias a la maldita y cochina pandemia. Bueno, regresando acá a la presentación, seguimos ahora con la soldadura por arco, que esta es la que pues nos íbamos a llevar bastante tiempo. Bueno, y vamos a practicar con este tipo de soldadura porque ahí sí tenemos herramientas. Bueno, entre comillas, tenemos ahí como 4 máquinas y de las cuales funcionan 2, pero con esa nos da abasto para hacer algunas practiquillas. Bien, soldadura por arco, mejor conocida por las siglas, o mejor dicho, se conoce también por las siglas SMAO, ¿sí? Que es soldadura de electrodo recubierto,
o bueno, para los que saben ahí inglés, a ver si me sale, no sé muy bien inglés, es shield metal arc welding. ¿Sí? Eso significarían estas siglas: soldadura por arco revestido, en donde tenemos un elemento como un aporte material y este está recubierto por una sustancia que te lo platicamos que tiene que ver eso, para que al momento de estarse fundiendo este funcione como escudo protector, por decirlo de alguna manera, al momento del aporte del material. Entonces, la soldadura por arco se conoce mayormente por la SMAO. ¿Qué tipo de soldadura sabes? No, pues la SMAO. ¿Y qué es eso? Bueno, soldadura por arco con electrodo revestido. ¿Sale? Los elementos que se necesitan para la soldadura de arco, pues necesitamos aquí una pinza de portaelectrodo o grapa y electrodos, así como también la máquina de descarga para hacer la fusión del elemento de aporte. ¿Sí? Entonces, tenemos por acá. Muy bien, entonces, decíamos que debe tener una especie de protección. Déjenme ver si por aquí está la imagen. Acá debe de haber una imagen más alusiva a esto. Bueno, no, ahorita platicamos de la protección. Vámonos mejor a mencionar nada más el tipo de soldadura y seguimos con la TIG, soldadura TIG. Y aquí está, dice tungsteno insert gas, es aquella en el que el electrodo de la máquina es un material refractario como el tungsteno, por lo cual el material de aporte se va a añadir por separado. ¿Sí? Tienen aquí la pistola y este es el material de aporte. Aquí se va derritiendo y se va agregando ciertas cantidades a la unión. Está la otra soldadura que es la MIG, y esta dice metal insert gas, en la que el electrodo es un material consumible que se va siendo utilizado de metal de aporte, por lo que el sistema considera como soldadura continua. Bien, ¿qué chingados estoy diciendo? Bueno, vamos acá. La SMAO es la que tengo la del electrodo. Esta no hay tanto lío. ¿Sí? Bueno, trate de dibujar aquí. La SMAO es con electrodo. ¿Sí? La clásica de clásicas, la vieja confiable. La otra, ¿cuál era? ¿Cuál lo habíamos dicho? La TIG. ¿Qué es la TIG? Bueno, la TIG es aquella donde hagan de cuenta que es como el silicón, ¿sí? Hay unas barritas y usted tiene como una especie de pistola y emite pequeñas descargas. Déjenme ver si tengo por acá una imagen. Ok, entonces aquí necesitamos digamos, alguna pistola que va a ir derritiendo este material. Ejemplo, miren, por acá tengo unas imágenes. Aquí tengo esta persona que está uniendo de alguna manera estos dos elementos, y en su mano izquierda está derritiendo por completo ahí el elemento de aporte, y con esto está lanzando como disparos para ir derritiendo el material de aporte. ¿Sí? Esta es la mentada soldadura TIG. Hay muchos tutoriales, hay consejos, hay demás, y este es el acabado que tiene esa soldadura. Una soldadura pues algo pues realmente atractivo visualmente, con una estética pues en lo personal que me agrada bastante. Se utiliza muy bien, más que chulada, hasta parece que lo hacen robots, ¿verdad? Pero este proceso sí es algo costoso. Bien, TIG y la MIG. ¿Qué diferencias hay entre la TIG y la MIG? La MIG es la mentada microalambre. Tenemos aquí un rollo completamente de elemento de aporte, pasa a través de una especie de pistola y este se va aportando al elemento, perdón, a la unión. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es parecido al anterior, nada más que esta pistolita, por aquí se ve, esta que está aquí, va añadiendo automáticamente el elemento de aporte, como es aquí en esta pequeña imagen, donde hay unos pequeños rodillos que van impulsando para adentro, hacia adentro o hacia el elemento, y se va derritiendo y va dejando ciertas cantidades de material
de aporte entre ellas. Entonces podríamos decir que es la SMAO con electrodo, se derrite, se deshace, hay que poner otro electrodo. La TIC igual, nada más que aquí tendríamos que utilizar ambas dos manos, una sosteniendo la pistola para derretir el material y otra sosteniendo el material de aporte. Y la MIG pues es un poquito más sencillo el aporte del material. ¿Sale? Muy bien, entonces si tenemos duda, que yo espero que sí va a haber muchísimas, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, aquí tenemos la información más detallada de cada una de las mismas. ¿Cuál utilizar? ¿Cuál es la mejor? Pues bueno, va dependiendo el funcionamiento, bueno, no funcionamiento, el tipo de uno que tú quieras hacer y sobre todo el acabado. La soldadura por arco es muy sucia, muy cochina, no tanto limpia como la otra, pero es de buena durabilidad. En cambio la TIG, ahorita lo vimos, tiene un acabado pues un poquito más bonito, y la soldadura por MIG es sencillamente más caro y pues también muy bueno. ¿Qué diferencias podríamos rescatar entre estas tres? Bueno, para mí la MIG es la más cara. ¿Por qué? Porque necesito más elementos para hacer la unión o la soldadura. ¿Por qué? Platicábamos hace ratito que es muy importante, toda esta información se las voy a dejar, muy importante tener aislado el elemento de aporte. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Bueno, vámonos a regresar a la anterior, a la otra presentación que tengo por acá, que es esta soldadura por arco. Aquí está. Este es el proceso de soldadura por arco revestido. Este es el electrodo. En la parte de acá arriba tenemos el portaelectrodo. Aquí está sujeto a una pincita y acá está, ¿verdad? Entonces, esto que está en una tonalidad más gris llamado núcleo es el que se está derritiendo y se está alojando aquí en el material base, que son las placas, varillas, lo que estemos uniendo. Y luego, el material solidificado es este mismo, que una vez que ya se haya derretido, pues empieza a derretirse, perdón, a enfriarse. Si este material entra en contacto con el aire de aquí, ¿sí?, con toda la suciedad, con toda la humedad que hay aquí, cuando entra aquí, va a tener pequeñas grietas, bueno, no son grietas, son como burbujitas en donde se encapsula esa humedad, esa suciedad, perdón, haciendo que el material de aporte, o sea, esto del núcleo, cuando ya se solidifique, va a quedar completamente así como poroso. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, para ello, cuando estaban haciendo estas cosas o cuando estaban ahí ingeniándoselas, le pusieron el revestimiento, ¿sí?, que cuando entra en contacto y este se derrite, despide un gas, y este gas funciona como una cortina para impedir que la humedad entre en contacto con el material fundido o el material de aporte, ¿sí? Se enfría y se forma la mentada escoria. Esta escoria pues se puede, si se fijan, cuando algunos que han estado en contacto con la soldadura, cuando esta se solidifica es muy fácil de desprenderla, ¿sí? Por eso no nos conviene que la escoria, ni el aire, ni la humedad que esté en la intemperie entre en contacto con el material de aporte. ¿Qué pasa si este entra en contacto? Pues tenemos soldaduras deficientes, no muy buena unión, o pues un acabado completamente feyote, ¿sí? ¿Cómo podemos visualizar eso? Bueno, vamos a poner aquí una especie de no es una animación, es un video tomado a, ¿cómo se le llama?, con la cámara super lenta, ¿sí? Y me muestra cuadro por cuadro cómo es que está siendo aportado, agregándose el material, ¿sí?
Fíjense bien, esta es una soldadura por arco, una soldadura por SMAU. ¿Sí? Este es el electrodo, este es el electrodo. El revestimiento no se alcanza a percibir muy bien, creo que está un poquito más arriba. Creo que sí. Fíjense que aquí en esta parte hay como una especie de humo, una especie de gas. Ese gas es el que impide que el aire entre en contacto con este, que es el material de aporte, ¿sí? Material fundido que proviene de ¿dónde? De acá del electrodo. Se está derritiendo, parece que están ahí cayendo gotitas de agua, pero es material fundido, es acero completamente que se está derritiendo y se está agregando ¿dónde? Aquí en la material de aporte, ¿sí? En esta no es una animación, en este video de super cámara lenta, fíjense, ahí está bajando ligeramente el electrodo, está bajando para abajo, que quiere decir que se está consumiendo, se está derritiendo aquí esta parte, ¿sí? Porque se está aportando aquí y se va añadiendo este material al mismo. Aquí está, son 7000 cuadros por segundo. La temperatura que se alcanza en este punto, hablamos de unos de 1400 grados Celsius, en donde pues está derritiendo completamente el acero y se va agregando aquí al material, ¿sí? Entonces ahí está cómo es que se ve. Bueno, se alcanza a ver porque esto no lo podemos percibir nosotros con nuestros ojitos, para ello necesitamos protección porque emite un destello muy cegador, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo pues el sol. Aquí acá se acabó, vamos a darle play otra vez. Ahí está, ¿sí? Otra cosa, si se fijan aquí, nunca entra en contacto. Este es la material base, esta es la placa y este es el electrodo. Nunca entran en contacto, ¿sí? Este pequeño espacio es del tamaño, en teoría, del tamaño del diámetro del electrodo. Hay electrodos de diferentes tamaños, diferentes diámetros. Esa distancia que aquí hay entre el electrodo y el material base es donde se forma el arco, ¿sí? Aquí se forma una descarga, un destello, un corto, como una especie sí, de arco eléctrico, en donde aquí esta descarga hace que el material de aporte se vaya derritiendo. Si este arco o esta descarga es muy alto, puede también que en la parte de abajo el material base se derrita. ¿Qué hay que hacer? Regular nuestra máquina y darle el voltaje, así como también el amperaje adecuado para que no se nos derrita aquí en la parte de abajo. Suele pasar muy comúnmente. Hay cálculos para determinar la carga, perdón, el amperaje y el voltaje de la máquina para evitar eso, ¿sí? Ahorita les paso por ahí el dato. Entonces, volvamos a lo que quiero mencionarles. Este gas, si se fijan aquí como que hay un gas, una nube, una cortina de humo. Este gas es el que impide, voy a borrar las líneas, miren, ahí se ve como una especie de humito, impide que el material derretido, el material de aporte, entre en contacto con el exterior, ¿sí? Bueno, esta fase también lo subimos. Entonces, es importante que esté protegido. Entonces, ¿por qué lo mencioné? Me brinqué todo esto. ¿Y por qué decía cuál es la... preguntamos cuál es o cuál sería la mejor entre la MIG y la TIG? Bueno, en el arco, en la soldadura por arco, sabemos pues que tenemos el electrodo y está revestido. Ese electrodo lo compramos ahí en la farmacia y nos lo venden por kilos. En la soldadura TIG, si se fijan aquí, necesito, pues está la barrita y esta está completamente desnuda. Es una barrita, material de aporte completamente sencillo y necesito un gas de protección. Entonces necesito comprar aparte un tanquecito de gas. Creo que es no recuerdo, no se viene por aquí, no recuerdo el tipo de gas, eso sí se los debo. Ese gas entra a manera de presión y funciona como cortina de humo para impedir que el aire del exterior entre en contacto.
pero también necesito tener el material de aporte, que son las varitas para estar aportando el material. Pero pues, si se fijan, pues aquí tengo que andar a utilizar las dos manos y es medio incómodo. Sin embargo, la soldadura por MIG, que es una simple pistolita, y este material viene directamente de un cable, perdón, de un rollo en donde está todo el cable enrollado, pues es más cómodo, ¿no? Nomás estarle pisando ahí al obturador o activándolo para que este mismo automáticamente añada ese material de aporte. Y también necesitamos un gas. Aquí se ve en esta imagen donde el azul es el gas. Este gas funciona nuevamente como cortina, se genera el arco, es igual un arco, nada más que aquí tengo la protección de ese gas que necesitamos para utilizar, para que no se nos vaya a afectar la soldadura. Entonces, si fijan, pues tengo que comprar el rollote, tengo que comprar el gas para estarlo inyectando de esta parte. Pues suena algo costoso, ¿verdad? Esto ya no lo puedo conseguir fácilmente en la farmacia donde venden los electrodos, ¿sabe? Pero pues ya va dependiendo la aplicación y el uso que se le vaya a dar a su unión, ¿sí? Pero si vamos a hacer un barandal, un portón, una bici, algo sencillo, algo que requeramos así rústico y de duradero, pues la soldadura SMAU es la mejor. Que también se utiliza bastante para la unión de tubería, ¿sí? La tubería, por ejemplo, los ductos de Pemex, de algún líquido, pues este es bastante bueno. Claro, si voy a utilizar o a pasar por el ducto grado alimenticio, me conviene mejor la TIC porque es mucho más limpio, ¿sí? Muy bien, continuando con aquí normas y especificaciones. Estas son diferentes normas, ahí se las dejo para que las lean. Intentamos entrar a lo que es la clase de esta metrología. Ahí se ven esto de las normas, creo que las vieron. Aquí vienen bueno, esta información es complementaria. Si fijan, vienen las ISO esto, hizo aquello, normas de seguridad, aquí las dejamos, tipos de unión, simbolización, esto lo platicamos ahorita. Bueno, entonces ya tenemos aquí la ilustración de cómo es que se está agregando el material de aporte, y la que nosotros íbamos a utilizar es la soldadura por arco, llamada pues SMAU. Dice: el sistema de soldadura arco manual o SMAU se define como el proceso que se unen dos metales mediante la fusión localizada producida por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y un material base. Ya platicamos que era SMAU, Shield Metal Arc Welding, ¿sí? Soldadura de arco revestido. Al formarse el electrodo se genera intenso calor, produce la fusión, descomposición y solidificación. Bueno, tenemos el electrodo. No sé si ya los conozcan. Los electrodos son unas varitas que tienen, como parece, cemento o una pasta añadido al mismo. ¿Cuál es el material de aporte? El material de aporte es esto que es de color gris, ¿sí? Este es el material que se va a derretir. El revestimiento es el que no se deshace, sino se evapora. Bueno, no se evapora, se produce ese gas. Y además de eso se produce la mentada escoria, ¿sí? El revestimiento debe tener ciertas características, ciertas propiedades. Dice aquí, tanto mecánicas como químicas, es producir el gas de protector, producir la escoria que protege el material ya solidificado y suministrar materiales desoxidantes. Esas propiedades las puedo determinar por el número que aparece en un costado de ellos. ¿Cuál número? Este numerito, Indura 6011, y aquí, bueno, Indura creo que el primer nombre, bueno, siglas es la marca. Ya esto que está acá, esos numeritos, viene siendo esto. Muchas de las veces dice que la E es de electrodo, ya, pues si no, pues ya no tenemos esto. Los primeros dos números es la resistencia y la tensión en kilo PSI. El tercer número es el tipo de posición,
ahorita vamos para allá. Si el último número es el tipo de recubrimiento y corriente. Ya esto que está acá, ya a veces lo tienen, a veces no. ¿Sí? Aquí vienen la clasificación de los primeros números, que vendría siendo la resistencia a la tensión. Entre más grande sea el número, obviamente va a tener mayor resistencia, pero por ende va a ser pues más caro. ¿Sí? El tipo de posición. ¿Qué se refiere con el tipo de posición? Bueno, que podemos soldar no nada más hacia abajo, sino puede soldarse. Por ejemplo, aquí tenemos esta persona que está soldando sobre cabeza, y a veces, si el electrodo no tiene esa propiedad, puede que la misma soldadura ya derretida se caiga abajo, haciendo pues que no se adhiera de alguna manera en la unión. Ustedes me podrán decir, pero profe, pues mejor agarro las placas y las pongo en una mesa. Sí, pero cuando esté soldando una techumbre, esté soldando una estructura, pues no vas a agarrar la estructura y la vas a poner en el suelo, ¿verdad? Sino que se va a soldar sobre cabeza. Y aquí vienen las direcciones en las cuales se puede soldar, ya sea abajo, en ángulo, vertical, sobre cabeza, o ya de plano en esa dirección. ¿Sí? Los tipos de recubrimiento, aquí hay información, aquí está esta parte. Ya es una composición química que me va a ayudar a determinar ese tipo de unión. Y ya por acá tenemos este nivel de hidrógeno, el equipo básico, es una fuente de poder, portaelectrodo, electrodo y el cable tierra. Estos son los elementos que voy a utilizar para las prácticas. Existen también los inversores, transformadores, motosoldadoras, que nos ayudan a generar ese voltaje y ese amperaje. Los portaelectrodos es una pinza que en la punta tienen un aislante de cerámica. En la base, el material base no, esta es una herramienta, una pinza que se conecta para hacer la fusión. Tenemos cables de fuerza, el tipo de calibre, corriente alterna, corriente directa. ¿Qué más? Fíjense aquí, si fijan, este es un electrodo con menor diámetro. No, perdón, es el mismo. Es el mismo, tenemos el mismo diámetro. Es 7018, 7018, 7018. Y aquí lo que me da a entender es la relación voltaje-amperaje. Si le agregamos muy poco amperaje, pues voy a tener este tipo de desprendimiento de material, haciendo que pues quede aquí muy corto. Si le doy demasiado amperaje, va a empezar existe ese fenómeno llamado chisporroteo. Empieza así como que a hervir de más el material, y voy a tener burbujas, o a tener diferentes gotitas de soldadura por todo el material base. Ejemplo, aquí tenemos una especie de cordones, diferentes cordones, en donde me dice qué pasa si aumento o disminuyo el amperaje. Aquí en esta parte de abajo, bueno, ese es el ideal. Aquí tengo poco amperaje, mayor amperaje. Si bien aquí tengo muchas gotitas, si se derrite en exceso. Aquí tengo este es voltaje menor, voltaje mayor, y este es la velocidad. Si yo estoy agregando material y está muy lento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener cacahuatazos. Si lo hago muy rápido, pues se va a generar esta costura muy tenue. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor? La número 1, en donde tengo una buena relación voltaje-amperaje y además una velocidad de aporte adecuada, generando este cordón pues perfectamente bien generado. ¿Qué influye que sea bueno y que sea malo? Bueno, todas estas características, pero algo importante es que si usted escribe muy feyote, si usted escribe así para el infierno o para el cielo, pues va a tener esa digamos, restricción al momento de hacer un aporte.
¿En qué consiste esto? Bueno, en hacer movimientos continuos, uniformes, ¿sí? Y de alguna manera derechitos. Hagan de cuenta que están haciendo puras planas. Así como lo estoy haciendo, este movimiento es el movimiento efectivo, bueno, no efectivo, es una de las tantas técnicas que existe para hacer la unión. Este movimiento que hice aquí es pues para generar esta soldadura, ¿sí? ¿De qué va a depender? Bueno, de la velocidad con la cual esté girando el electrodo, no hacer círculos muy grandes ni muy pequeños, la velocidad también con la cual me desplace hacia la derecha, la velocidad de avance, y como aquí tengo el electrodo, ¿sí? Lo estoy moviendo, pues este se va a consumir. Va a existir también una velocidad de aporte hacia el material, ¿sí? Entonces debo de regular tres velocidades: la de giro, la de avance y la que podríamos decir le estoy añadiendo, metiendo. Se ve muy grosero, ¿verdad? Pero estamos metiendo, estamos agregando el material de aporte del electrodo, ¿sí? Hay muchas técnicas, hay muchas, ¿cómo podemos decir? Movimientos. Si ustedes los consultan, vamos a ponerle aquí en San Google, movimientos de soldadura. Mira, aquí están. Sí. ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues ya va a depender la experiencia que usted vaya agarrando. Aquí están los mejores: en zigzag, en medias lunas, en infinitos. El círculo es el más recomendable. Ya hay otros medio más fumados, medio más locochones, que ya eso va a depender la experiencia que le vaya a agregar ahí al, al soldador, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí está el acabado de cómo se quedaría en infinito. Parece que son cacahuates ahí uno tras otro, pero pues ahí dice que está perfectamente bien. Acá están otros, miren, qué chulada. Esta parece una cuestión artesanal, pero bueno, eso va a depender de la práctica del que vaya teniendo usted como persona haciendo este tipo de uniones. Y ya estos parecen jeroglíficos, ¿verdad? Pero es métodos básicos para el movimiento del electrodo. Dicen que son rusos. Bueno, pues ya tenemos ahí diferentes opciones. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ¿qué seguía aquí? Bueno, lo que seguiría es hacer las uniones. ¿Cuáles uniones? Estas uniones: la de a tope, esquina, traslape, borde y tipo T. Voy a meterle aquí un zoom. Usted, la idea es que consiga una solera de un metro o de metro y medio, corte unos 10 centímetros y haga diferentes soleras. Y usted, la idea era que usted agregara aquí material en la unión a tope, aquí, después en la esquina, aquí soldadura, traslape, que es, aquí no tengo la imagen bien, pero es aquí en esta parte, en borde, ¿sí? Borde, y en tipo T, aquí, ¿sí? Ese era el trabajo que consistía que ustedes hicieran para para pues para acreditar esta unidad, ¿verdad? Pero en fin, gracias al maldito y cochino COVID, pues ya no podemos acceder a las máquinas. Bueno, faltan muchas cosas a explicar, faltan bastantes técnicas, falta bastante información. Se las voy a dejar ahí. Ya no nos alcanzó el tiempo, ya no pudimos platicarlo. A mí me hubiera gustado platicarlo en persona, referente a esto de soldadura. Y conforme a veces estamos en el taller soldando, practicando, surgen dudas, surgen preguntas, surgen bastantes ideas que pues a lo mejor ahí en el taller o en persona estuviera más mejor estar ahí platicándolas. ¿Sale? Pero bueno,
Me despido de ustedes, jóvenes. Nos vemos. Vámonos con esta rolita. Ellos son los señores de Iron Maiden. Iron Maiden, creo que se llama este show. Van a ser nuevos, ¿no? La rola se llama The Trooper. Bastante interesante. Para vernos algo metaleros referente a la unión de diferentes metales. Cuídense mucho. Cuídense un poquito más. Si hay dudas, comentarios, ahí anótenlas por favor. Y las estaremos viendo en la siguiente sesión. Nos vemos. Hasta luego. Bye. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through.